Muy buenas. A continuación, vamos a resolver los ejercicios adicionales de capitalización simple. Voy a utilizar el Excel, pero bueno, para el procedimiento va a ser suficiente. Os comparto el Excel y aquí tenemos. Ejercicio 1. Calcula los intereses que generan 2.500 euros durante 4 meses a un tipo de interés anual del 10%. Lo primero que tenemos que hacer siempre va a ser identificar las variables que nos están dando. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos C sub 0, que son 2.500 euros. Tenemos el tiempo, N, expresado en meses, 4 meses. Y tenemos el tipo de interés, la I pequeña, que es un 10% anual. Vale, ahora, una vez que detectamos lo que tenemos que ver qué nos piden, qué variable nos pida. Y nos pide los intereses. Esos intereses es esa I mayúscula, a diferencia de la I minúscula, que era el tipo de interés expresado en tantos por cientos. Una vez que tenemos identificadas las variables que disponemos y en la variable objetivo, tenemos que recordar que simplemente dimos dos fórmulas. ¿Qué dos fórmulas eran? Que los intereses eran igual a la diferencia de capital final y capital inicial. Claro, aquí podríamos decir, vale, la incógnita son los intereses, ¿tenemos el capital final? No. ¿Tenemos el inicial? Sí. Tenemos una ecuación con 3 variables de las cuales solo tenemos una. Esta no la podríamos utilizar. ¿Qué otra fórmula teníamos? Teníamos que los intereses son iguales al capital inicial por el tipo de interés por el tiempo. Entonces, en esta fórmula, ¿disponemos de las variables? Sí, tenemos el capital inicial, tenemos el tipo de interés y tenemos el tiempo. Entonces, lo que hacemos es aplicar esta fórmula. C sub 0, 2.500 euros. Por el tipo de interés, 0,10. Por, ojo, siempre hemos dicho el tipo de interés y el tiempo expresado en la misma magnitud. Esto es, si el tipo de interés está expresado en tanto por ciento anual, el AN tendrá que ser expresada en años. Por lo tanto, transformamos los 4 meses a años. 4 entre 12. Y ya tenemos la fórmula. En este caso son 83,33 los intereses. Con esta variable, ¿qué podríamos también obtener? Bueno, pues si ahora sí, si tenemos ya los intereses, no podríamos decir que el capital final, utilizando esta fórmula de aquí arriba, no podríamos decir que el capital final es el capital inicial más los intereses. Pues podríamos, no nos lo pide el ejercicio, pero bueno, quiero para que vayáis utilizando y moviendo las fórmulas. Podríamos decir que esos 2.500 euros más los 83, el capital final son 2.583 euros. Y ya tenemos todas las variables. Pero esto último, ya os digo, no lo pide el ejercicio, pero para que veáis para qué nos puede servir ese cálculo de los intereses. Segundo ejercicio, calcular el capital final que tendríamos si invertimos 7.000 euros durante 6 meses al 12%. Anual. Aquí no lo he puesto, es anual. Volvemos a decir, ¿qué variables tenemos? Pues mira, tenemos el C sub 0, 7.000 euros. Tenemos el tiempo, 6 meses, que ya podemos intuir que si tenemos el tipo de interés en términos anuales, podemos cambiarlos. 6 entre 12, N son 0,5 años. Y tenemos el tipo de interés, la I minúscula, al 0,12 anual. Y nos pide que el capital final. Las dos fórmulas que habíamos visto de los intereses es igual a la diferencia de capitales y los intereses es igual a C sub 0 por I por N, habíamos visto en una sesión que igualándolas podíamos llegar a calcular que C sub N es igual a C sub 0 por 1 más I por N. Esta fórmula es es algo que tenéis que tener claro y recordar siempre. Esta fórmula viene derivada de la igualación de las fórmulas, de estas dos fórmulas. De la diferencia de capitales y esta. Si los igualamos, llegamos a esa fórmula. Y ya simplemente sustituir variables. C sub 0, 7.000 por paréntesis, 1 más. Tipo de interés,
0,12 por n. No pongáis 6 meses, tenéis que poner 0,5 años porque tienen que estar expresados en la misma cuantía. C sub n, 7.420. Listo. Si quisiéramos calcular los intereses, tenemos que recordar que los intereses es igual a la diferencia capitales, 7.420 menos, no nos lo pide el ejercicio, lo vuelvo a decir, pero simplemente para saberlo. Otra forma de calcular los intereses, bueno, pues la fórmula de antes. Capital inicial por el tipo de interés por los 0,5 años que transcurren. Vuelve a ser 420 euros. ¿Veis que coincide? Perfecto. Ejercicio 3. Recibimos 3.000 euros dentro de 6 meses y 5.000 euros dentro de 9 meses. ¿Cuál será el capital equivalente de ambas cantidades dentro de un año si las invertimos a un tipo del 15% anual? Aquí, bueno, no puedo hacer la línea temporal, pero imaginaos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Imaginaos que aquí tenemos la línea temporal que solemos hacer. A ver si pudiera... Vamos a ver. Vale, imaginaos esta línea temporal. ¿Qué me está diciendo? Que en el año 3 tengo 3.000 euros. No penséis en C sub n, C sub 0. Simplemente, en el año 3 tengo un capital financiero 3.003. Vale. En el año 6 tengo uno de 5.000. Vale. ¿Y qué me dice? Perdón. No. Me he confundido. En el año 3, nada. En el mes 6 tengo un capital de 3.000. Y en el mes 9 tengo un capital de 5.000. Y me está diciendo, ¿cuál es el capital equivalente a estas dos cantidades si las calculásemos aquí, en el año 12? Recordad en este punto que el cálculo financiero lo que nos permite, además de calcular el capital final, teniendo un inicial, los intereses, etcétera, lo que nos permite es buscar equivalencias entre capitales, porque nos permite trasladarlos en el tiempo y poder así compararlos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es mover este capital que está en el mes 6 al 12 y mover este capital de 5.000 al 12. Si tuviéramos en cuenta, siguiendo las normas, siguiendo las fórmulas, que estos son C sub ceros. Este es un C sub 0, que en C sub 12 tendrá un C sub n, y este es un C sub 0 5.000, que en el mes 12 pues será otro C sub n. Entonces, traspasamos. ¿Cómo? Vamos a jugar con el capital del 3.000. C sub 12 es igual a ¿qué? A C sub 0. La fórmula de siempre, ¿eh? No penséis que estoy utilizando cosas extrañas. Por n. Estamos usando... perdón. Este igual tengo que quitarlo. ¿Vale? Estamos utilizando esta fórmula. Con el capital de los 3.000. ¿Y qué sería? 3.000 por 1 más el tipo de interés al 0,15 por... ¿Cuánto es n? Daos cuenta, n no es... Bueno, sí, n es 6, pero no porque esté en el año 6, sino porque es la diferencia entre el mes 12, que es el mes objetivo al que lo quiero llevar, y el mes 6, que es en el que está. No pongáis 6 meses, sino que tenéis que poner 6 entre 12 para pasarlo a años. Entonces, una vez que tenemos esto hacemos el cálculo y simplemente, si le pongo aquí el igual, lo debe calcular 3.225 euros. Si hacemos exactamente lo mismo con el capital de 5.000, vamos a hacerlo aquí. C sub 12 para el capital de 5.000, esta fórmula sería la misma. Esto se mantiene y aquí, fijaos, ¿cómo sería? El capital, 5.000 euros, por 1 más el tipo de interés, el mismo, por ¿cuánto es n ahora? Estamos en el mes 9 y lo queremos capitalizar al 12, serían 3, porque es la diferencia entre el mes en el que estoy y el mes objetivo al que quiero llegar. Divido entre 12 porque el tipo de interés está en años, irá 5.150. Creo que está bien. Entonces,
Si me pide el capital equivalente en el C12 de ambos capitales, lo único que nos queda aquí es sumar 3.225 más 5.150, 8.375. Esto es que es el capital equivalente a la suma de estos dos capitales capitalizados al mes 12. ¿De acuerdo? 8.375. ¿De acuerdo? Seguimos con el ejercicio 4, teniendo en cuenta que el tipo de interés semestral es del 6%, que es preferible recibir 3.000 euros dentro de 3 meses, 2.500 dentro de 6 meses o 4.000 euros dentro de un año. El interés semestral, ¿eso qué es? El I2. ¿Por qué? Porque son 2 semestres los que hay en un año. 0,06. Y pongo aquí semestral. Aunque ya estamos poniendo I2, ya tenemos que saber que es semestral. Vale. Y fijaos, vamos a hacer la línea. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y fijaos por qué hago esto. Y esto es el que entiende al final las matemáticas. No le hace falta hacer tantos cálculos. 3.000 euros dentro de 3 meses. Lo ponemos aquí. 2.500 dentro de 6 meses. O 4.000 euros dentro de un año. Claro, de repente dice, ¿cuál preferimos? Bueno, pues para saber cuál preferimos, es decir, para comparar capitales, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlos todos al mismo periodo de tiempo. Lo más cómodo, ¿qué sería? Traernos a C sub 0 los 3 capitales, o podemos llevarlos al mes 12, lo que queramos. Nosotros sabemos que tenemos la fórmula de C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I por n. En este caso, si considerásemos estos capitales como los finales, queriéndolos calcular al momento cero, ¿qué tendríamos que hacer de esta fórmula? Despejar y decir que estos 3.000, estos 2.500 y estos 4.000 son C sub n. Y lo que queremos saber es el capital, cuánto era inicialmente en el mes cero. Pero antes de eso, tenemos que recordar la teoría de la preferencia por la liquidez de Keynes. ¿Y qué decía? Decía que a dos cantidades en un mismo periodo de tiempo preferiríamos la que tiene más, porque preferimos, lógicamente, el mayor capital. A dos capitales de distinta cuantía en distinto periodo de tiempo, habría que analizarlo, pero claro, fijaos en este caso, 2.500 no es inferior a 3.000 y encima está más alejado en el tiempo. Entre estos 3.000 a 3 meses y menos dinero dentro de más tiempo, estos ya no los voy a querer. Por lo tanto, para hacer los cálculos, este ya sabemos que no es factible. No es factible porque nunca vamos a preferir menos dinero a 6 meses, o en este caso 2.500 euros a 6 meses, que 3.000 a 3 meses. Por lo tanto, directamente no es factible. Por lo tanto, ya no entramos a calcular su valor actualizado. Y ya entre 3.000 a 3 meses y 4.000 a 12 meses, sí que vamos a calcularlos. Me los llevo, los contemplo como si fueran C sub n y despejamos. Vamos a hacer la fórmula aquí. C sub n para los 3.000 es igual a C sub 0 y vuelvo a deciros, me los llevo a C sub 0 porque bueno, fijaos, vamos a hacerlo de otra forma, porque esto al final estaríamos descontando, ya no lo hemos visto. Imaginaos que los 4.000 no los tocamos, los dejamos en el mes 12. Vamos a coger los 3.000 y me los llevo al momento 12. Los capitalizo. C sub n es igual a ¿qué? A C sub 0, C sub 0 por 1 más I por n. La fórmula es siempre C sub n es igual a 3.000 por tipo de interés. Está en semestral. Ojo, ¿qué pasa? Que yo tengo meses. Pues lo más cómodo es pasar, podéis pasar el tipo de interés semestral al tipo de interés mensual, por ejemplo. O podéis pasar, o bueno, calcular, por ejemplo, aquí cuántos son.
tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, tenemos 9 meses. Pues podríamos decir una regla de 3. Si un semestre son 6 meses, ¿cuántos semestres son 9 meses? Y hacéis la cuenta. Entonces decís 9 entre 6, tenéis que es 1,5 semestres. De esta forma ya tenéis que n es 1,5 y ya podéis utilizar este tipo de interés semestral. O bien lo que os comentaba, pasar el tipo de interés semestral a tipo de interés a mensual. Como más como sea. Esto es que es muy sencillo así. C sub 0, 3.000 por 1 más el tipo de interés 0,06 por 1,5. Y no olvidéis, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es pasar, capitalizar los 3.000 euros que están en el mes 3 al mes 12. Entonces, al final, aquí que tenemos que estos 3.000 euros en el mes 3 son 3.270 en el mes 12. Por lo tanto, sigue siendo más interesante los 4.000, porque 4.000 es superior a 3.270. Por lo tanto, nos quedamos con 4.000 euros a 12 meses. Esa es la forma de resolverlo. Otra forma distinta, lo que os comentaba, otra forma distinta es decir, bueno, no, Antonio, yo prefiero coger y llevarlos todos a una misma unidad de tiempo, a llevarlo al cero. Aquí tenéis que hacer más cálculo. ¿Por qué? Porque los 3.000 los contempláis como un C sub n, por lo tanto, C sub 0 es la incógnita por la misma fórmula. Espera, os la pongo aquí. La misma fórmula, pero tenéis que despejar C sub 0. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? 3.000 euros dividido todo lo que hay aquí en el paréntesis. 1 más 0,06 por, ojo, ¿cuánto? Si estoy en el mes 3 y lo quiero llevar al momento 0, daos cuenta, tenemos que recalcular cuántos son en semestres y volvemos a hacer la fórmula. Ahora la vuelvo a hacer. Volvemos a hacer aquí la fórmula y decimos, un semestre son 6 meses. ¿Cuántos semestres son 3 meses? Pues 3 entre 6, 0,5 semestres. Lo hago poco a poco, pero bueno, ya podéis intuir que iba a ser la mitad. C sub 0 es mi incógnita, porque lo que estoy haciendo es traerme el capital al momento actual, 1 más 0,06 por 0,5. Bueno, perdón, esto no. Esto lo voy a mantener. Y lo que hago es, ahora sí, 3.000 partido entre todo el paréntesis. 1 más 0,06 por 0,5. 3.000, no, esto está mal. Lo he puesto multiplicando y dividiendo. ¿Por qué me he dado cuenta? Porque nunca puede dar un C sub 0 mayor que un C sub n. Ahora, fijaos, estos 3.000 en el mes 3 son 2.912 en el año 0, en el mes 0. Claro, ahora necesitaría lo mismo para los 4.000. Esto es otra forma de hacerlo, pero veis que tenemos que hacer más cálculos. Si vuelvo a hacer lo mismo, serían 4.000 igual a C sub 0 tal. Entonces, cojo los 4.000 y divido todo entre 1 más 0,06 por ¿cuánto? Si estamos en el mes 12, son 2 semestres, ¿no? 1 y 2. Por 2. Esto da 3.571. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos. Si me llevo todos los capitales al momento 0, los 3.000 en el mes 3 son 2.912 en el mes 0. Y si me llevo los 4.000 en el mes 12, son 3.571 en el mes 0. Por lo tanto, sigo quedándome con los 4.000 dentro de 12 meses.
¿Por qué no estoy haciendo los 2.500? Porque habiendo un capital de mayor cuantía en menor tiempo, directamente lo descartamos. Este se descarta. Esta segunda forma de hacerlo vais a tardar más tiempo. Entonces, yo realmente, si ya tenéis uno de los capitales en un periodo, simplemente con esta que hemos hecho, os ahorráis tiempo. ¿De acuerdo? Venga. Pregunta 5 y penúltima. Ay, no la he copiado. Ah, no, la 5 es la última. A ver. A lo mejor está aquí. Me he colado. Vale. Calcula el tipo de interés anual equivalente a los siguientes. Aquí simplemente tenemos que hacer la fórmula de que el tipo de interés es igual al tipo de interés expresado en el tiempo que esté por la frecuencia de capitalización. 4% semestral. ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. Por lo tanto, ese valor que nos está dando es el I2. I2 por 2 semestres que hay en un año. Simplemente el I es igual a 0,04 por 2, 0,08. Perfecto. El siguiente, y ya es lo mismo todo el tiempo, el 3% cuatrimestral. El tipo de interés anual es igual a ¿qué? ¿Cuántos trimestres hay, perdón, cuántos cuatrimestres hay en un año? 3. 0,03 por 3 cuatrimestres en un año. 0,09%. 0,09. El C, el interés anual, tipo de interés anual, si tengo el 0,05 trimestral, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4 por 4. Tengo el I3. Y el apartado D, el interés anual, es igual a 1,5% mensual. 0,015 por ¿cuántos meses hay en un año? 12. 0,18. Lo podéis dejar así o luego lo podéis representar en términos porcentuales. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Y ya estaría. Este ejercicio es simple, pero nos sirve para recordar la fórmula de la equivalencia entre el tipo de interés en términos anuales y en distintas frecuencias de capitalización. Puede ser un paso previo a la hora de realizar otro ejercicio más complejo. De hecho, ya os lo aviso, que seguramente, pues como por ejemplo en este ejercicio que os daba el 6% semestral, imaginaos que me decís, oye Antonio, yo es que todos los semestres con la regla de 3 me lío. Yo sí que me acuerdo que el I era igual a IM por M. Bueno, pues podréis decir en este ejercicio I es igual a 0,06 por 2, ¿no? Para pasar el tipo de interés semestral a términos anuales. Y tenéis un 0,12. Pero me decís que Antonio está usando el tipo de interés, o sea, está expresado en meses. Bueno, pues teniendo el anual, no podríamos calcular el mensual. Si I es igual a IM sería el I12 por 12. Yo aquí podría despejar teniendo el I. Podría decir que I12 es este partido entre 12. Y este sería el I12. Entonces, podríamos ya haber jugado, en lugar de haber pasado la N a semestres, pasamos el tipo de interés a meses y, pues en esta fórmula hubiera sido C sub 0 por 1 más I 12, que sería este 0,01, por N, siendo N directamente el número de meses. Eso allá como vosotros queráis, pero siempre, siempre, siempre en la misma magnitud, tipo de interés y tiempo. Y con esto ya quedan resueltos los ejercicios, el procedimiento sobre todo y cómo tenéis que ir pensando a la hora de realizarlos. ¿De acuerdo? Próximamente voy a ver si lo hablamos en clase y subimos una selección de los de capitalización compuesta porque sabéis que son muchos. Entonces, pues aquellos en los que hayáis tenido problemas, pues me decís y hago lo mismo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.